Amén. Bien, antes de empezar necesito pedir que no haya niños en ninguna parte escuchando esta prédica, ni en el auditorio, ni en el auditorio alterno, ni en los corredores. Así que todo niño hasta los 12 años de edad debe estar en su Presencia Kids. Y voy a pedir por favor que me ayuden con eso. Para poder arrancar necesito que no haya niños escuchando. Hasta 12 años deben estar en su Presencia Kids. Si hay algún amigo acá de 12, 13 años y el papá considera que no debe escuchar la prédica, yo le animo a papá que usted salga directamente con el niño. Si el niño es menor de 12 años, yo voy a pedir que el papá lo lleve a su Presencia Kids y yo sé que le van a guardar el puesto acá para que usted pueda regresar. Todos los niños hasta 12 años deben estar en su Presencia Kids. 12 y 13 años lo dejo a consideración del papá porque voy a hablar de abuso. Voy a hablar de abuso y quiero que no haya niños ni por internet tampoco escuchando este tema. Bien, ¿por qué voy a hablar de abuso? No es fácil hablar de este tema para mí. Sé que es un mandato de Dios y sé que Dios está muy interesado en que toquemos este tema hoy. Es impresionante el número de casos que han subido a mi oficina y todos ellos, de cada 3 casos que yo atiendo, 2 tienen que ver con el tema de abuso. La iglesia ha crecido en número, la iglesia ha crecido en volumen y eso hace que seamos más y que seamos más implica que haya muchas historias de dolor detrás de nosotros y en medio de nosotros y pues en una nación como Colombia las cifras de abuso han crecido de forma exponencial. Tengo que hablarle de muchos casos, muchísimos casos. Lo primero que tengo que decirles es que no estoy hablando de un caso en especial. Su líder de Grupo Conexión no subió y me dijo: Henry, ¿por qué no se hace una prédica de abuso? Que tengo una ovejita, y me contó su historia y entonces me inspiré para hacer la prédica. No, si usted siente que en algún momento estoy hablando de su vida, estoy hablando de su vida y de la vida de muchísima gente, que como usted está llegando a esta iglesia y lleva adentro un dolor muy profundo por culpa del abuso. Quiero decirle que el abuso es independiente a estrato social. Esto no es un problema de estrato 1 y 2 como de pronto todavía algunas personas piensan. He atendido casos en todos los estratos sociales, en todas las esferas de influencia. Es independiente del nivel de espiritualidad. El abuso no tiene que ver con personas que hasta ahora están llegando a la iglesia. Yo sé que hay pastores y he visto casos de familias pastorales cuyos hijos han sido abusados. Hay líderes de esta iglesia que han sido abusados y sus hijos han sido abusados. Esto es independiente de la edad. Tristemente en su Presencia Kids aún he llegado a ver y a recibir casos de niños de 2 y 3 años abusados. Y a recomendación de Daniel Corson, quien bajó de la segunda prédica y me dijo: yo te pido, Henry, que por favor le digas a la iglesia que el abuso no es solo sexual, que hay abuso también físico, emocional, mental. Quiero decirle que aun cuando la prédica va muy por el lado del abuso sexual, obviamente hay daños por imposición de autoridad, por grito, por dureza de corazón, que trabajan en la persona y que la hacen sentirse humillada en el piso, que minan su autoestima y minan su concepto de sí misma de la misma forma como lo haría un abuso sexual. Entonces no solamente quiero hablar de abuso sexual, aun cuando usted se va a dar cuenta que el enfoque va hacia ese lado, pero hay abuso físico, hay abuso emocional, hay abuso verbal, y es tan delicado y es tan fuerte y es tan nocivo como el abuso sexual. Quiero decirle qué dice la Biblia al respecto, porque todos los temas, todo lo que el denominador común detrás de todos los casos de abuso que he presenciado es la palabra muerte. Y claro que la Biblia tiene que hablar de esto porque la Biblia y el mensaje de Dios es un mensaje de vida. Y Dios quiere traer vida sobre el que fue abusado. Dios quiere sacarlo de la muerte física, emocional y espiritual en la que entró por culpa del abuso. Y por eso la Biblia habla claro y habla mucho más de lo que usted se imagina. Y para hablar del tema, lo que sentí es que yo debía hacer una revisión de lo que Dios plantea de lo que sería en los últimos tiempos. Y le voy a hacer un recorrido por algunos de los capítulos del Nuevo Testamento que hablan del fin de los tiempos. Ya usted se va a dar cuenta por qué. Mateo 24, 10 al 13 es Jesús hablando y dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
Jesús está advirtiendo que en los últimos tiempos la maldad se multiplicará. Y la consecuencia de la multiplicación de la maldad en el ambiente es que el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Vamos a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, Pablo le está hablando a su discípulo Timoteo y le está explicando cuál es el carácter de los hombres del último tiempo. Y Pablo está describiendo cómo serán los hombres del último tiempo y es bien diciente para mí lo que está escribiendo Pablo acá. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma, y le pido por favor que subraye eso. La gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios. Serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. Y cuando pensaba en esto, no necesariamente estoy hablando de iglesias o creencias religiosas. Estoy hablando de que nada es sagrado hoy. Nada es sagrado, ni siquiera el cuerpo de un niño de 2 años es sagrado. Nada lo consideran sagrado. No amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos y ojo, que aquel que es un abusador como característica principal tiene un alto nivel de religiosidad. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Y esta es la instrucción que Pablo da frente a estas personas. Aléjate de esa clase de individuos. Perdón, lo dice la Biblia. Aléjate de esa clase de individuos. Y note esto. Pues son de los que se las ingenian para meterse en las casas de otros y ganarse la confianza de mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado. ¿Qué dice Primera de Juan? Primera de Juan 2, 18 y siguientes dice: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Os he escrito esto sobre los que os engañan, y sabéis que el que es justo, sabed también que todo aquel que hace justicia es nacido de él. Vuelvo a leer esto. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo aquel que hace justicia es nacido de él. A lo largo de esta prédica usted va a escuchar muchas veces en mis labios la palabra justicia, porque este es uno de las principales banderas que se tienen que levantar en este momento frente al caso del abuso. Y es que el abusado requiere ver justicia. Y el que es hijo de Dios es una persona que se caracteriza porque ama la justicia. Lo dice la porción que le acabo de leer. Capítulo 3, versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Usted quiere comprobar que usted es un hijo de Dios. Bien, hay 2 señales básicas. La primera, usted hace justicia. Usted practica la justicia. La segunda, usted ama a su hermano. Capítulo 4, versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Lo que Juan nos está diciendo es: ustedes no se preocupen por la manifestación del anticristo. Ustedes no se preocupen por el día del 666 y la bestia y el momento en que este man va a venir y va a salir de Turquía de pronto, quién sabe dónde, y se va a sentar en el trono de la Unión Europea y nos va a imponer una moneda única a todos, y entonces por medio de internet va a gobernar la tierra y todos los que tengan el 666 serán libres. A ustedes no le preocupe la manifestación de ese hombre. Eso es lo de menos. Realmente lo que usted tiene que saber y lo que a usted sí le debería preocupar es que el espíritu del anticristo ya está entre nosotros.
El espíritu del anticristo ya camina entre nosotros, y si usted sale de este lugar y pone un pie afuera, usted se va a dar cuenta que usted vive en un mundo que está gobernado por el espíritu del anticristo. Al espíritu del anticristo le encanta negar la justicia, y estamos en una tierra que en este tiempo está negando la justicia. Venimos como nación en un paro judicial de 30 y no sé cuántos días, y no hay justicia. Venimos en una nación en donde el borracho puede salir y atropellar a un niño y no hay justicia. Porque eso es lo que ocurre cuando el espíritu del anticristo entra a gobernar en la tierra. El espíritu del anticristo es el que se opone a Dios, es el que se opone a lo justo, a lo establecido por Dios. Y usted y yo, en muchas de nuestras formas de pensar, sin darnos cuenta, hemos sido gobernados por el espíritu del anticristo. Estoy hablando de una corriente muy fuerte que hoy vive en medio nuestro, y lo que hace el espíritu del anticristo es buscar que usted se crea su propio Dios. En primer lugar, una de las manifestaciones del anticristo en su vida es que usted va a pensar que usted es Dios, y usted es Dios, y como usted es Dios, nadie le puede poner límites. Y como usted es Dios, usted puede gobernar y hacer lo que usted quiera, porque nadie le puede poner un límite a usted, porque usted manda. Y eso es lo que dice en este momento el espíritu del anticristo. Esto está conectado con la corriente de nueva era. Tú no necesitas a Dios, tú puedes sanarte a ti mismo. El poder sanador de Dios está en ti. Tú eres tu propio Dios y solamente tienes que cerrar los ojos y hacer el mantra, porque la fuerza sanadora está en ti. Y si tú haces el mantra correctamente, recibes la paz que te traerá la sanidad. Chichiterapia, te tomas el chichi, tu propio chichi, y ahí encuentras toda la sanidad que necesitas. Porque tú eres el Dios, sánate a ti mismo. Tú disfruta tu vida como tú quieras, porque en ti está la posibilidad de gobernar tu vida. El espíritu del anticristo es el que hace que el amor de nosotros se enfríe. Es el que nos pone a pelear uno con el otro. Es el que me lleva a una conclusión tan dolorosa que escuché esta semana de una persona que decía: es que yo con mis papás lo único que necesito es sí y no. No necesito hablar nada más con ellos. ¿En qué mundo estamos? Hace que haya deshonra por los padres. Hace que los padres deshonren a los hijos. ¿Y usted sabe cómo es una forma como un padre puede deshonrar a su hijo? No haciendo justicia para él. Hace que el carácter de los hombres sea vencido ante el culto de su propia satisfacción. Y entonces, como yo soy mi propio Dios, y entonces como a mí no me pueden poner límites, entonces yo hago con mi vida lo que yo quiera. Y si yo tengo pasiones y deseos, yo puedo ser libre de desfogar mis pasiones y deseos con quien a mí me dé la gana, independientemente de los límites protectores de otra persona que debería proteger, cuidar o guardar. Eso no importa. Y entonces, si yo deseo algo, yo puedo ir y tomar la vida de un niño y abusar a ese niño, porque es que era mi deseo, y mi deseo es más importante que la vida de ese niño. Eso es lo que gobierna la tierra hoy. Y precisamente eso es lo que en este momento está haciendo que el abuso se multiplique en medio nuestro. ¿Qué es el abuso? Juan 10:10. Juan 10:10 dice: el ladrón viene para matar, robar y destruir. El ladrón es el diablo, y el diablo está pensando en destruir lo que Dios construyó. Dios es arquitecto, Dios edifica, Dios hace, el diablo destruye. Y la misión del diablo es destruir. Pero ¿cómo el diablo puede destruir una vida? Pues el diablo es el diablo, y al diablo no le importa simplemente matarlo a usted. El diablo tiene unas formas más sutiles para destruirnos a todos sin que nos demos cuenta. Una de esas formas es el abuso. El diablo, vamos a pensar que usted es una casa y que el diablo se queda viendo esa casa. Esta es la casa que Dios diseñó. Es una casa hermosa. Es una casa que Dios plantó en un lugar especial, la edificó Él mismo, le puso unos ventanales gigantes para que el sol de la mañana entrara y la calentara, puso árboles alrededor porque a Jesús le encantaba que usted se levantara cada mañana y viera el esplendor de la naturaleza, puso un jardín hermoso. Pero Dios diseñó algo. Dios dijo: yo tengo que proteger mi casa. Yo voy a proteger esa casa que me quedó tan hermosa, y voy a colocar un límite protector que nadie debe traspasar, una cerca. Y llamemos a esta cerca inocencia, llamemos a esta cerca santidad. Y entonces la cerca protege la casa.
Y la cerca hace que haya un límite protector que impide que cualquiera pueda entrar a invadir esa propiedad. Pero entonces el diablo se queda mirando la casa y dice: un terremoto es bastante evidente. Puedo destruir a toda la humanidad de una forma muy sencilla. Esta es la forma como los voy a destruir. Y él idea un plan que aparentemente es muy sutil, puede pasar en un momento, 3 segundos, 5 minutos. Y en esos 5 minutos algo es depositado en la cerca protectora que Dios creó y la daña. ¿Se asustó? ¿Sí? Eso es lo que hace el abuso en la vida de una persona. Rompe la cerca. Y una vez la cerca está rota, porque el límite protector que Dios había colocado es quebrantado, el diablo empieza a introducir en esta propiedad una cantidad de mentiras y de argumentos para que lentamente lo que antes era una hermosa casa se empiece a ensuciar, se empiece a deteriorar. Argumentos como, por ejemplo: tú fuiste el que promovió ese abuso. No digas nada porque a ti te gustó. Tú te lo estabas buscando. Tú eres el culpable. Tú eres sucio. Tú eres una cualquiera. Nadie te va a amar. No eres digno de amor. Nadie jamás podrá poner sus ojos sobre ti para amarte. Para lo único que sirves es para que te abusen. Y entonces poco a poco toda esa cantidad de mentiras van entrando en la vida de las personas y van ensuciando el plan que Dios tenía. Y entonces a esas mentiras hay que sumarle baja autoestima. Se pierde la visión, se pierde la fe, se pierde la honra, se pierde la dignidad. Ya la casa no es hermosa para nadie, ni siquiera para mí. ¿Y de qué creador me hablan? Si yo no puedo mirar a un Dios santo a los ojos porque estoy cargado de pecado. Porque de pronto el argumento que hay detrás, y aun cuando usted estuvo acá cantando y adorando a Dios, el argumento que hay detrás, escondido en algún rincón de su mente, es: Dios lo permitió. Dios estuvo de acuerdo. Dios me dio la espalda. Argumento tras argumento tras argumento, que va secando su corazón al punto que su amor se enfría. Eso es abuso sexual. Cuando el viernes pasado yo subí al lugar santísimo, es decir, a la oficina del pastor, y le dije: pastor, quiero hablar con usted, quiero pedirle permiso para que el fin de semana en la prédica usted me permita hablar a los papás y decirles que no deben haber niños escuchando la prédica. Y él me dijo: ¿por qué? Le dije: pastor, porque voy a hablar acerca de abuso. Él me abrió sus 2 ojos azules, se quedó mirándome muy fijamente y me dijo: Henry, yo quiero que usted le diga esto a la iglesia. Y yo tomé atenta nota de lo que el pastor me dijo. Henry, yo quiero que les diga que abuso no es lo que pasa en un potrero tarde en la noche. Yo quiero que les diga que cuando el novio tiene una relación sexual con la novia, haciéndola creer que la ama y que ella es la mujer de su vida, y luego no se casa con ella, sino que la abandona, este hombre abusó a esta mujer, la manipuló y la usó. Y él me pidió que leyera este pasaje, el cual se convirtió en el centro de mi prédica. Primera de Tesalonicenses 4, 2 al 8. Ustedes saben cuáles son las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como lo hacen los paganos que no conocen a Dios. Versículo 6. Y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya les hemos dicho y advertido. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien les da a ustedes su Espíritu Santo. ¿Se da cuenta usted de lo destructivo que es tomar la vida de una persona y por medio de la fuerza, de la manipulación, del engaño, del soborno
o cualquier otro medio, lograr imponer mi deseo sobre la vida de esa persona, usándola para conseguir un fin de placer, de seguridad, de mando, de dominio, de venganza, que mi cuerpo, que mi ser interno pide? ¿Se da cuenta de lo sucio que es esto? Yo sé que muchas cartas podrían llegar el martes a la oficina del pastor. Eso es legalismo. La iglesia no tiene que hablar de eso. Sé que mucha gente se puede molestar, pero le voy a decir algo, y se lo voy a decir con todo el respeto que usted me merece. Y se lo voy a decir después de haber orado y llevado mi corazón delante de Dios y haber filtrado mi corazón. No me importa. No me importa lo que usted piense. Porque la Biblia dice acá, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios. Es un asunto con Dios. Medicina preventiva. La única forma como se puede prevenir el abuso es por medio de la construcción de confianza, lazos fuertes de confianza desde el momento en que el bebé está en el vientre de su madre. La mejor medicina preventiva es un hijo que confía en sus papás y un papá que confía en sus hijos y que pueden hablar claramente de lo que están viviendo, sin reservas. Totalmente claro, un hijo que puede correr a su papá y contarle lo que está viviendo. Esa es la medicina preventiva. De todos los casos de abuso sexual que he escuchado en estos últimos 2 años, solamente 2 casos ocurrieron en un potrero o en algo similar. El resto de los casos de abuso que he tenido que presenciar ocurrieron en la casa del abusado. Ocurrieron mientras la mamá o el papá estaban haciendo la comida o estaban cocinando o estaban atendiendo la visita y creían que sus hijos estaban felices y estaban cómodos jugando con el primo, con el tío, con el invitado, con el vecino, con el padrastro. Y mientras a unos solos pasos, de pronto en el primer piso la mamá hacía algo y mientras sus hijos estaban en el segundo piso, a sus hijos los estaban abusando. El abuso ocurre dentro de su casa y los mayores niveles de abuso se dan dentro de su casa. El abusador está en su casa y es en la casa donde más límites se deben colocar. Los niños no deben viajar solos, los niños no deben ser enviados solos bajo el cuidado de nadie. Los papás siempre deben estar con sus hijos. La temporada que viene, y le doy gracias a Dios que me tocó esta prédica en noviembre porque voy a dar medicina preventiva. Fin de año con sus fiestas y celebraciones es precisamente el momento ideal para que haya abuso. Las novenas, el 24, el 31, vamos a visitar a la tía rica, al tío rico que te compraron regalos. Mamá, no quiero ir donde los tíos. Que vamos, que le compraron regalos. Que vamos, chino, aproveche que los tíos le compraron regalos. Mamá, no quiero ir donde los tíos. Vamos donde los tíos y se hace lo que yo digo. Pues si el chino le dice que no quiere ir, escúchelo. Escúchelo. Yo prefiero estar el 24 de diciembre encerrado en un cuarto comiéndome las zanahorias de un tamal que tener a mis hijos en una parranda para que alguien venga y los toque y los abuse. Porque los hijos están conmigo y deben estar conmigo. Una vez el abuso se ha configurado, la víctima es llevada por el abusador a sentirse culpable del hecho. Y esto es muy doloroso y muy destructivo porque la víctima siente una profunda soledad, un alto nivel de culpa, desconfianza, temor. Niños a los 8 años hacen regresiones. El niño a los 8 años vuelve a mojar la cama en la noche. Hay somatización con enfermedades, hay cambios de comportamiento muy fuertes, hay votos internos y una de las cosas más dolorosas que he visto incluso es una tendencia a prostitución. Porque resulta que la niña ha escuchado todo el tiempo a su papá decir que no hay plata, que no hay plata y que no hay plata. Y hay un tío rico que viene y les da plata y nos está ayudando. Y precisamente ese tío rico es el abusador de su hija. Y entonces la niña, para ayudar en casa, viendo el dolor de su papá buscando dinero, se queda callada y no dice lo que está viviendo.
y se arranca con prostitución. Y esto que le acabo de decir está pasando en esta iglesia. Y lo peor es que el tío rico viene a esta iglesia. Un padre o una madre abusada tienen que saber que si no cierra el ciclo, generacionalmente está abriendo la puerta a una cadena de abuso que va a alcanzar a sus hijos. El 100% de los casos que yo he atendido de abuso sexual, cuando viene el papá destruido a decir, es que abusaron a mi hijo, cuando viene la mamá destruida a decir, es que abusaron a mi hija, yo tengo que hacer una pregunta. ¿A ti te abusaron? Sí, a mí también me abusaron. El papá abusado abre la puerta generacionalmente para que sus hijos sean abusados. Y yo como papá tengo que cortar la maldición que es el abuso, porque el abuso es una raíz de maldición. Y yo tengo que trabajar en mi vida para que lo que yo viví no sea traspasado a la vida de mis hijos. Este es el caso de David. Y si usted quiere, dése un tour hoy por la Biblia y va a leer 2 Samuel 12, el momento en que David comete su pecado sexual. Después se arrepiente, pero 2 Samuel 13 narra cómo los hijos de David tienen un pequeño problema, y es que Amnón se enamora de Tamar, una hija hermosa de David. Amnón se enamora de su propia hermana y arma todo un plan para abusarla, y abusa a su hermana. Y le llega a David, al rey David, el reporte de lo que pasó. Y la Biblia dice en 2 Samuel 13 que David se enfureció. ¿Y qué hizo David? Nada. Y como el abuso siempre va a clamar por venganza, su otro hijo Absalón se entera de lo que ocurrió y sale corriendo, y 2 años después mata a Amnón. Qué bonita familia, ¿verdad? Hay familias que podríamos llamar familias de libro, familias de texto. Historiales tan fuertes y tan complejos con el tema del abuso sexual. El tatarabuelo fue abusado y abusó y abusó y abusó y abusó y abusó. Que son familias que aunque vienen a esta iglesia y llevan años conociendo de Dios y adoran a Dios desde años, por décadas, por temporadas, su verdadero Dios se llama abuso. Y en la mesa de su casa se sientan ellos a comer al lado del Dios abuso, porque todo lo que hablan es del abuso, y nos abusaron y el abuso, y nos volvieron a abusar y nos van a volver a abusar, y abuso y abuso y abuso y abuso. ¿Y dónde está Dios en esta familia? No, Dios no aparece porque es que nuestro Dios es abuso. Hay otras familias, por el contrario, que frente al dolor del hecho cierran la puerta. No, es que a mí también me abusaron, y pues a mi hijo también, y pues eso ya es normal hoy en día, ¿no? Porque a lo bueno le llamarán malo, y a lo malo le llamarán bueno, y el amor de muchos se enfriará. Y entonces la mamá llega al cuarto y abre la puerta y ve cómo a su hija la están abusando, el primo, y cierra la puerta y se va. Y 10 días después, en una pelea entre mamá e hija, esta mamá tiene a bien gritarle a la hija en cara: y espero jamás tenerla que ver en esta casa revolcándose con un hombre. Porque a lo bueno le llamarán malo, y el amor de muchos se enfriará. ¿Cómo se maneja una situación de abuso? Primero, yo tengo que enfrentar el daño que me hicieron. Yo tengo que ir a mi cerca protectora y presentarme delante de Dios y decirle: Señor, aquí hay un daño en mi cerca. Mi cerca fue dañada. Lo segundo es que yo tengo que empezar a sacar toda la basura que se metió en mi casa. ¿De qué basura le estoy hablando? Le estoy hablando de yo tengo que identificar el engaño, lo que el destructor de la casa va a usar para lentamente irme matando. Yo tengo que entender que frases que dan vuelta en mi cabeza como: tú generaste la situación, fue tu culpa, esto siempre te va a ocurrir, eres demasiado sucio para que alguien te pueda amar. Yo tengo que enfrentar esas mentiras
y yo tengo que empezar a sacarlas de mi mente. Yo no fui diseñado para ser abusado. Yo no fui diseñado para la perversión. Yo fui diseñado para un plan superior. Y yo tengo que generar en mi mente una lucha en contra de todas las mentiras que una cadena de abuso mete en mi vida. No sirvo para nada más. No tengo valor. Jamás seré amado. Jamás seré perdonado. Lo tercero que debe pasar es que el abusado debe ser restaurado con amor y con cuidados. ¿Cómo? Hay que volver a construir la cerca después de que se ha sacado la basura. Y hay que colocar la verdad de Dios en ese corazón. Y en esto el abusado necesita la ayuda de su papá o de su mamá, o de una persona de confianza que está con él y que le enseña lo que Dios dice de su vida. Que le enseña a conocer a un Dios restaurador de portillos, a un Dios que hace todas las cosas nuevas otra vez, a un Dios que edifica y no que destruye, a un Dios que levanta del polvo, a un Dios de misericordias, a un Dios que vino a la tierra a buscar a los enfermos, no a los que estaban sanos, a un Dios que vino a levantar del piso al que lo estaba necesitando, con amor y con cuidados. Lo cuarto es que el abusado tiene que ver justicia. El abusado tiene que saber que hay justicia y que lo que le pasó jamás le debió ocurrir y que no era el plan de Dios y que Dios es vengador de lo que él vivió y que Dios va a ejercer su justicia. Pero el abusado tiene que saber que hay justicia y que lo que le pasó no es bueno. Porque si el abusado no lo sabe, el abusado va a pensar que aunque se siente mal y se siente sucio, nadie pone un límite, nadie hace nada por él, entonces él lo puede estar haciendo en otras vidas. Y esa es la razón por la cual una persona abusada en promedio abusa a otras 10. Porque jamás conoció una justicia que le dijera: eso no te debió pasar. Ese no era el plan para tu vida. Dios va a ejercer justicia. El sábado pasado, hace 8 días, me entregaron las cenizas de mi papá. Yo recibí las cenizas de mi papá y fui a cumplir su última voluntad, aunque yo no quería. Él pidió que yo vertiera sus cenizas en el mar y yo estaba ahí con las cenizas de mi papá en la mano y Dios me habló. Y Dios me dijo: Henry, yo quiero que tú siempre recuerdes a tu papá por lo bueno que él hizo. Yo le podría contar cosas duras, recuerdos dolorosos que tengo de mi papá, pero no lo voy a hacer. Dios me pidió que hablara lo bueno. Y me acordé de lo bueno que mi papá hizo. Me acordé de un día cuando yo tenía 6 años de edad y yo llegué muy triste a mi casa, desesperado, porque había un grandulón de mi misma ruta, 2 grados más alto que yo, que se bajaba en el mismo paradero de mi ruta y me perseguía las 3 cuadras que habían entre el paradero y mi casa y salía corriendo detrás de mí con piedras en la mano y tomaba cuanta piedra podía coger del piso y me la tiraba. A veces me pegaba en la cabeza, en la oreja, a veces yo era de buenas y me pegaba en la espalda, o sea, caía en el morral, en la maleta, me pegaba en las rodillas y yo corría hasta la casa y timbraba y él se paraba ahí a darme con piedra. Eso ocurrió muchas veces hasta que yo un día dije: no más. Y hablé con mi papá y con mi mamá y les dije: es que ya no quiero llegar solo a la casa porque hay alguien que viene y me persigue y me está tirando piedra todo el tiempo. El recuerdo que tengo es que mi papá llamó inmediatamente al jefe y le dijo: mañana no voy a llegar temprano al banco, necesito llegar tarde al banco porque tengo que ir al colegio de mi hijo. Al día siguiente mi papá no me mandó en la ruta, sino que cogió el carro, me metió en el carro, me llevó hasta el colegio, me dejó en el salón de clases y entró a la oficina de la rectora y le dijo: buenos días, vengo a hablar de una situación que se está presentando por varios días con mi hijo. Hay alguien de otro grado que le está tirando piedras en el paradero y quiero que usted haga algo al respecto porque si no yo mismo voy a tener que ir a hablar con los papás de ese niño. Alguien hizo justicia por mí. Mi papá me defendió. Mi papá se puso los pantalones y me defendió cuando supo que algo malo venía en mi contra. Y ese es el recuerdo que tengo hoy de mi papá. ¿Dónde están los papás cuando sus hijos han sido abusados? ¿A quién puede correr ese niño?
¿A qué brazos va a correr? ¿Dónde están los papás? ¿Gastando en sus pasiones mientras sus hijos son destruidos? ¿Dónde están los papás? Y el pastor el jueves en la reunión de hombres nos dijo algo salvaje que penetró mi corazón. Dijo: yo quiero que los niños, que los adolescentes de esta iglesia puedan leer el Salmo 23, pero ellos van a leer el Salmo 23 de la siguiente forma. Ellos se van a parar y van a decir: es que mi papá es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y mire esto: aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Porque hay justicia. Porque hay un papá en casa que se pone los pantalones y guerrea por mí. Porque cuando el abusador quiere entrar, hay alguien que no se lo impide y que no permite que los hijos sean tocados. Ese día entendí que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero mi papá Dios es el león de la tribu de Judá y Él ruge por mí. Y ahora que pertenezco al club de los huérfanos y ya no tengo papá, ahora sí sé que el que ruge por mí es mi Dios y que el Señor es mi pastor. Pero el mismo que es mi pastor se presenta delante de mí y me dice: Henry, te di 2 hijos y yo espero de ti que rujas por ellos. Yo espero de ti que guerrees por ellos y que no permitas que el anticristo golpee su puerta para destruirlos y matarlos lentamente, porque para eso te puse a ti como su papá. El abusado tiene que hablar de lo que siente. Y una vez ha pasado por los cuidados del buen pastor, sus sentimientos deben cambiar cuando la verdad de Dios es puesta en su vida. El abusado debe ser observado. ¿Y qué del abusador? Uno de los temas más duros al hacer esta prédica es que yo sé que en este lugar hay personas que han abusado de otras. Y yo sé que le estoy hablando a abusadores en este lugar. Los estudiosos del tema dicen que un abusador no tiene recuperación. Los estudiosos del tema dicen que una persona que abusa a niños tiene un rayón psiquiátrico y jamás será recuperada. Yo no puedo decir eso. Yo tengo que acá hablar de un Dios fuerte y poderoso en el cual yo he creído. Y mis palabras no son de condenación, pero mis palabras tienen que ser claras. Jesús sale un día al encuentro de un hombre, lo encuentra tendido en un estanque, el estanque de Betesda. Es un hombre lisiado, es un hombre desechado por la sociedad, que lo único que está esperando es que alguien mueva un agua para que haya un milagro. Esa es la historia de un abusador. Y Jesús sale al encuentro de este hombre en el estanque de Betesda y se queda mirándolo a los ojos y le hace la pregunta clave que hoy Jesús te tiene que hacer a ti si has abusado a alguien. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Porque si tú quieres ser sano, tienes que disponerte de corazón con toda tu voluntad para que Dios venga y haga una obra en ti fuerte que impida que sigas haciendo el mal. Pero muy seguramente, cuando tú decides con tu voluntad, sí quiero, muy posiblemente en el proceso de Dios vas a tener que enfrentar una cárcel. Vas a tener que enfrentar el repudio de tu familia y vas a tener que salir de la casa y no estar ahí, porque no lo digo yo, lo dice la Biblia. De tales hombres huye, apártate de esos hombres. Y tienes que asumir el costo de haber hecho daño. Yo estoy hablando y yo creo de un Dios que es amor, y en esta iglesia se ha predicado por mucho tiempo un Dios de amor.
Hoy tengo que presentar un Dios que es amor, pero tiene otra característica: es vengador y es justo. Y es justo con el oprimido. Y para que no sean mis palabras, quiero leerlo una vez más. Y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto, porque el Señor castiga todo esto, como ya les hemos dicho y advertido. Yo quiero que usted se coloque en pie, por favor. Las personas que trabajan conmigo, que hacen parte de mi equipo en Su Presencia Kids, desarrollaron este proceso de ministración que puede ser una ayuda. Está basado en el buen samaritano, el relato de Lucas 10, 25 al 36. Y yo quiero tomar un tiempo para hacer una ministración con base en el buen samaritano, porque yo sé que hay dolor. Créame, no es chévere hablar de este tema. Pero de la misma forma como sé que hay dolor en este lugar, no le vamos a hacer un culto al dolor. En este lugar el único que merece gloria es Jesús. Y yo creo en el poder de un Dios que sana cualquier dolor. Yo quiero que usted cierre sus ojos y voy a pedir un favor. Todo el mundo debe tener sus ojos cerrados por respeto. Ya lo he visto en las otras reuniones, hay personas que se quebrantan en el proceso y ellas merecen derecho a su intimidad. Por respeto a las otras personas, yo les pido que cierren los ojos. Y la parábola del buen samaritano arranca contando acerca de un camino. Y yo quiero que usted le cuente a Jesús ahí cuál es el camino en el cual usted estaba. ¿Dónde ocurrió ese abuso? Señor, ese día yo estaba en... Lo que recuerdo es que yo iba por... Y este era mi camino. Y de un momento a otro, el ladrón apareció en el camino. Y quiero que le cuentes ahí a Jesús quién es el ladrón. Vas a ponerle nombre al ladrón. Vas a sacarlo, vas a decirlo: Señor, este fue el ladrón. Este fue el ladrón que me vino a dañar. Y si de repente no sabes el nombre, no te preocupes. Cuéntale a Jesús cómo estaba vestido, quién era. Cuéntale lo que recuerdas. Pero háblale del ladrón. Dile: Dios, alguien vino a romper mi cerca. Alguien de pronto con la cerca rota se presentó delante de mí también para romperme mis cercas. Y este es el ladrón que vino a destruirme. Y ahora vamos a ver la herida. Y vas a contarle a Jesús de tu herida. Y esta es mi herida. Fui abusado, fui abusada, fui golpeado, fui humillado, fui tirado al piso. Fui manoseado, fui tocado. Esta es mi herida. Señor, este es el nombre de mi herida. Y no es rico hablar de ello. Duele en mi corazón. Este es el recuerdo que tengo, Señor. Este recuerdo me está atormentando en este momento, porque yo he querido echarle tierra, pero hoy tú lo traes otra vez a mi mente y tengo que hablarte de recuerdos que no quiero traer una vez más aquí. Pero estoy delante de un Dios de amor y te voy a contar mi historia. Simplemente me acuerdo de esto, Dios. Y una de las cosas que más me duelen, Señor, es que no tenía a quién correr. No podía ir a contarle a nadie lo que me había pasado, porque me iban a juzgar. No tenía a quién correr, Señor. Mis papás no me iban a escuchar, no me iban a creer. Me iban a juzgar. No tenía a quién ir, Señor. No había nadie que me defendiera. No conocía a un abogado, no conocía a un defensor. No sabía que el Dios del cielo es defensor de viudas y huérfanos. No sabía que el Dios del cielo es el abogado perfecto. Pero en este momento yo te invito a este camino. Y tú vas a abrir tus labios y vas a decir: Señor Jesús, yo te invito a mi camino. Y yo te pido ahora, Santo Dios,
que tú seas el buen samaritano que se aparece en mi camino. Estoy tendido en el piso y hoy sé que tú viniste a buscar y a rescatar lo que se te había perdido. Hoy sé que las 99 ovejas quedaron cubiertas y saliste a buscar esta oveja que se perdió. Y esta oveja fue herida, fue destruida, Jesús. Esta oveja no quiere caminar, no se puede levantar sola. Yo te necesito, Señor Jesús. Yo te invito ahora. Ven a mi camino. Y este es el momento en que Jesús entra. Señor, yo te pido que tú entres en tu iglesia. Y yo reprendo toda raíz de muerte ahora. Y yo declaro que el destructor, el abusador, es puesto en evidencia y huye de este lugar ahora. En el nombre de Jesús yo le hablo al anticristo y le ordeno soltar la iglesia de Dios. Porque la iglesia de Dios brillará y conquistará la tierra. Porque nos levantamos de las cenizas y volvemos a pisar fuerte en el plan, en el propósito de Dios, en el diseño de Dios. Y tú estás en brazos del buen pastor. Y el buen pastor te toma por la mano y te dice: mi hijo, mi hija, yo soy el que vendo tus heridas. Y te tomo por tus brazos y te llevo a la posada donde te voy a curar. Eres digno de entrar en mi casa. Ahora eres digno, eres digna de entrar en mi casa. Te estaba esperando en mi casa. Yo preparé esa silla donde estás sentado. Yo preparé esa silla para hoy sanar tu corazón. Te estaba esperando. Puedes entrar a mi posada. Puedes entrar a mi casa confiadamente. Y sano tu herida. Señor, yo te pido ahora que tu amor cura a cada persona en el nombre de Jesús. Cada persona es cubierta por el amor del cielo. En este lugar se va el llanto, se va el dolor, se va la muerte en el nombre de Jesús. Y viene libertad. Viene libertad ahora. Y tú vas a empezar a levantar tu mirada al cielo y vas a buscar al buen pastor que pone sus ojos hoy sobre ti. Y te tengo una buena noticia. El buen pastor fue abusado. Su nombre es Jesús. Camino a la cruz, le quitaron la ropa y lo exhibieron públicamente. Lo clavaron desnudo en una cruz. Él entiende tu dolor. Y ahora el buen pastor viene con poder a cubrirte. A cubrirte. A decirte: eres digno, eres digna, porque eres mi hijo y rujo por ti. Cúbreme, Dios.